Buenas chicos, vamos a con lo que quedamos que iba a ser la parte virtual. Este, a ver, em, la primera ayudantía de esta materia quise hacerla directamente que sea conceptos básicos, ya, un pantallazo en forma general lo que viene a ser la materia, ya. A ver, aquí estoy en el Classroom de ustedes, ya. Este, En sí, esta va a ser el contenido de la ingeniera, tal cual ella avanza. La verdad es que no es que va a ser diferente ese semestre. Puede ser, como puede ser que no. Ya, este, mi recomendación siempre va a ser lleven todo esto, ¿ya? O ténganlo a mano, o ténganlo ya descargado en su celular, ¿ya? Estas tablas yo les comentaba a sus compañeros presencialmente que ya las tienen que imprimir, ¿ya? Pueden imprimir esta o pueden imprimir esta. Da igual, ambas son iguales, ¿ya? Ya depende de cada uno. Con respecto al formulario, a lo que yo tengo entendido, la ingeniera les permite meter formulario, ¿ya? No se hace problema con ello, pero igual hagan su formulario para que ustedes lo entiendan mejor sus apuntes, bueno, sus fórmulas, ¿no? Con respecto al libro, este es el libro que nosotros o la ingeniera ocupa. Este libro es larguito, pero lo bueno de este libro es que tiene un montón de lo que viene a ser ejercicios, ¿ya? Tiene un montón de lo que viene a ser ejercicio. Y en el sentido de esto es que nos va a ayudar en lo que viene a ser para practicar, ¿ya? Nos va a ayudar para la práctica. Entonces, yo les recomiendo que lo que viene a ser los ejercicios, repasar fórmulas. Este libro es perfecto, ¿ya? ¿Es necesario que se lo impriman las 647 páginas? No, no es necesario que lo impriman, ¿ya? ¿Por qué no? Porque es muy grande. Yo sí lo tengo impreso. Se lo mostré a su compañero. Es demasiado, ¿ya? Este, Solamente tengan al menos en PDF. O si no, también pueden ustedes descargar los ejercicios, ¿ya? No está cargando, ¿ya? Pueden descargar los ejercicios, ¿no? Y este segundo libro ya viene a ser netamente para su final, ¿ya? Este ya es otro tema, ¿ok? Esto no nos vamos a centrar por ahora, no lo vamos a ver casi más de la mitad del semestre, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces no nos centremos en esto, ni no se preocupen de verlo, ¿ya? Entonces vamos a ir a la primera ayudantía, que son los conceptos básicos. La mecánica de fluidos es el estudio del comportamiento de los fluidos, ya sea que estén en reposo o en movimiento, ¿no? Así se va a llamar el primer tema, que va a estar presente en lo que viene a ser para el primer y segundo parcial, que viene a ser la mecánica de fluidos. No sé si ustedes recuerdan que hemos visto lo que viene a ser la mecánica de fluidos en, en física 2, creo. En física 2 nosotros vemos mecánica de fluidos, ¿cierto? Nos enseñaron nuestro docente de física 2 mecánica de fluidos, la ecuación de Bernoulli, etcétera. Pero vimos el comportamiento de los fluidos newtonianos y no newtonianos, que recuerden. Aquí lo vamos a ver un poco más extenso, ¿ya? Un poco más en lo que viene a ser a fondo, ¿ya? Estos fluidos, que mayormente va a ser agua, se comportan de una manera en la que está presente diferentes variables. Yo les decía que lo más común es, no sé si ustedes han visto que los departamentos tienen un tanque arriba, tienen como algo que se almacena agua de lluvia arriba y cae agua, ¿no? O bueno, esa agua la reparten, ¿no? A veces, si es que se quedan sin agua, por una infinidad de casos los reparten esa agua de lluvia, por algo la almacenan, ¿no? Los que han visto en sus departamentos, etcétera. Ya. Yo les decía el tema, lo más fácil. Si yo tengo un tanque tal altura, ¿sabían que podríamos nosotros calcular a qué velocidad puede el tanque tirar agua? ¿En qué velocidad puede caer el agua? Pueden calcularlo. O también pueden calcularlo también. Si yo quiero que el tanque baje con cierta velocidad, ¿cuánto de altura debe tener? También pueden calcularlo. Entonces, en general, esta materia sí te ayuda a bastante cosas. No te ayuda solamente para saber eso, ¿no? Más adelante lo vamos a entender mejor en qué forma nos ayuda esta materia para su vida laboral
para un montón de ejercicios de cómo pueden ser aplicados, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo que viene a ser la presión, que la presión está muy presente en este tema. No sé si ustedes se acuerdan a qué llamábamos presión. La presión se define que es una fuerza de una determinada área. Yo estoy aplicando una fuerza en una determinada área, ¿no? Por eso la fórmula de la presión es fuerza sobre área. En lo que viene a ser mecánica de fluidos, la presión va a ser medida en kilos pascales. Eso también quiero hacer un paréntesis con respecto a la materia. La materia tiene, abunda, diría yo, lo que viene a ser las unidades, ¿ok? ¿Por qué abunda? Por el hecho de que la materia es bastante práctica. En sí, su examen va a ser práctico, no va a ser teórico. Pero al ser práctico, ustedes ya, este es quinto, creo, sexto semestre, ya tienen bastante, ya van casi 2 años en la carrera, 2 años y medio, ya deberían saber que cualquier ingeniero debe saber las unidades. Lamentablemente, o no tan lamentablemente, un ingeniero tiene que saber las unidades. ¿Por qué? Porque las unidades te dan propiedad sobre un ejercicio. ¿En qué sentido? Que estás entendiendo lo que tú estás reemplazando en la fórmula. Entonces ustedes tienen que saber las unidades de las diferentes variables que nosotros vamos a ocupar. La presión se mide en kilopascales o en pascales, ¿no? Lo mismo. Kilo es una unidad extensa, ¿no? No tiene una unidad como tal. Pascales, ¿saben cuál es la fórmula de pascales? O a qué igualdad tiene, mejor dicho. Pascal es Newton sobre metro cuadrado, ¿ya? Newton es una unidad de fuerza y metro cuadrado es una unidad de área. Entonces, ¿aplica para que sea una unidad de presión? Sí, aplica. Luego nosotros también tenemos en el sistema, ese en el sistema internacional, eso también les comento. La materia aplica unidades internacional o aplica las unidades inglesas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la diferente bibliografía que nosotros tenemos para esta materia, utilizamos las dos, lo que viene a ser las dos sistemas de unidades. Entonces tienen que saber también la unidad inglesa, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿yo me lo tengo que saber de memoria todas las unidades? Sí y no, ¿ya? Por ejemplo, acá lo coloqué un poco más abajo. Miren, acá está. Unidades para cantidades comunes que se utilizan en la mecánica de fluidos, ¿no? Y acá está, no sé si está la presión acá. Debería estar la presión, pero parece que no la han colocado. Ya, no importa. Por eso le estaba diciendo que la presión, o como pueden ver, tiempo, longitud, etcétera. En general, chicos, tenemos que saber esas unidades, lo vamos a tener presente en nuestro examen, en nuestro formulario, podemos tener las unidades, pero ya a medida que vamos a ir realizando los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta qué unidad es cada cual y por qué es tan importante y por qué hago tanto énfasis en lo que vienen a ser las unidades. Las unidades son importantes por el hecho que cuando nosotros tengamos que utilizar ecuaciones, y ustedes saben que las ecuaciones tienen que despejarse, y al despejarse las ecuaciones se despejan unidades, se simplifican unidades. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta eso. Tienen que saber que yo voy a despejar unidades y para despejar unidades tengo que tener cierta igualdad, ¿no? Por eso es una ecuación, es algo igual. Y eso es lo que nosotros vamos a darnos cuenta a medida que vamos a hacer ejercicio, cómo podemos despejar y cómo nos van a dar los resultados en las unidades correctas. Esa es la mejor forma para que ustedes entiendan lo que están haciendo y entiendan que está bien tu ejercicio, ¿ya? Eso es lo más significativo que les puedo decir sobre las unidades. Entonces, sigamos. Tenemos lo que viene a ser la presión, ¿no? Ya. Tenemos presión sobre líquidos y gases, propiedades de fluidos, ya. Estos conceptos que yo coloco en estos PDF que yo siempre aplico para todas mis ayudantías, son sacados del libro, ¿ya? Eh, entonces, ustedes pueden leer el libro, van a ver que sí lo saqué de qué parte del libro. Como les digo, no es una materia teórica, no es un examen teórico, pero a mí me gusta apoyarme con la teoría para refutar los resultados que yo voy a tener más adelante. Entonces, es importante que ustedes al menos entiendan lo que yo estoy diciendo y entiendan las palabras que nosotros ocupamos en la materia, ¿ya? Porque para mí es muy fácil que yo les muestre qué cosas se utilizan, esto, y se acabó. Claro, pero si no tienen el concepto que viene a ser
presión, no tienen el concepto que viene a ser velocidad, no lo van a entender, ¿ya? Y eso es el problema que siempre sucede con todos en su examen, que no lo entienden. ¿Por qué? ¿Por qué la presión tiene esas unidades? ¿Mm? Tienen que saber por qué, ¿no? Ya les dije, la presión tiene esas unidades porque estamos aplicando una fuerza en una determinada área, se aplica. Entonces, eh, entendiendo ese concepto van a poder mejorar y van a poder subsanar esos errores que son muy comunes en los exámenes. Ya, van a disculpar. Sigamos. Ya, peso y masa, ¿ya? En general, el peso y masa no es tan importante en lo que viene a ser mecánica fluido. No vamos a ver algo específico del peso, la masa, pero lo más importante que me interesa acá es esto. Se utilizará en la gravedad, esta gravedad, 9,81 metros segundo cuadrado y en el en el sistema internacional y en el sistema inglés 32,2. Yo sé que estas unidades seguramente las has visto en anteriores materias, como 10, ¿no? Acá van a aplicar una 9,81, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes aplican 10, vamos a tener problemas en esta materia. Y también les quería comentar algo. La ingeniera no es un poco complicada en el sentido de los decimales, ¿ya? La ingeniera, por lo general, a pesar que tú tienes un resultado similar o un resultado correcto, por ejemplo, la presión me dio 100 kilopascales, pero a la ingeniera le dio 98,7. Tal vez te ponga mal, ¿ok? ¿Por qué? Por los decimales. Entonces, ella, por lo general, trabaja con 5 decimales, chicos. 5 decimales bastante, ¿no? Pero en estas materias deben aplicar esto, ¿ya? Entonces, cada decimal cuenta. ¿Ok, chicos? Apliquen estos decimales. No coloquen 9,8 porque la van a pasar mal. No coloquen 32 porque lo va a corregir mal. Entonces, coloquen 5 decimales y en todos sus resultados, una que otra vez vamos a redondear. Nos vamos a dar cuenta cuando es posible redondear, pero por lo general tratemos de trabajar con los decimales más posibles que podamos obtener, ¿ya? Entonces, esto de memoria, esto sí es de memoria. La gravedad ya es un valor que usted debe conocer como ingeniero. En esta materia ocupamos esta gravedad, entonces la gravedad sí va a estar presente en mecánica de fluidos, ¿ya? Sigamos. Temperatura. Temperatura no es tan notorio lo que viene a ser en esta materia. Lo único que ustedes tienen que saber es que para el sistema internacional es grados centígrados y para el sistema inglés es Fahrenheit, ¿no? Y nada más, densidad. Densidad es lo que más me importa. No me importa mucho, pero tienen que tener un poquito a qué nos referimos con densidad. La densidad es qué cosa? Masa sobre volumen, ¿no? Una determinada masa sobre un determinado volumen. Por eso la unidad es kilogramos metro cúbico. Este, entonces, eso es lo más importante sobre esto. ¿Cómo sería en el sistema inglés? Sería libras sobre pies cúbicos. Saben que la unidad de sistema inglés es pies, ¿no? Pies es lo mismo que FT, ¿ya? Así también se le puede abreviar a los pies en el sistema inglés, ¿ya? Entonces, si usted ve esta nomenclatura, es lo mismo que decir pies, ¿ya? Muchos piensan que son diferentes, no son diferentes, ¿ya? Peso específico. Creo que la mayoría nunca ha escuchado sobre lo que viene a ser ese, ese término que viene a ser a decir peso específico. Es algo que nosotros recién vamos a tomar o vamos a ver presente en lo que viene a ser mecánica de fluidos. El peso específico es el peso por unidad de volumen en una sustancia. Cada, lo que viene a ser cada fluido tiene un peso específico, ¿ya? El agua, el aceite, el alcohol, el queroseno, la gasolina, el petróleo, tiene un peso específico. ¿Qué es un peso específico? Es el peso sobre un determinado volumen. El peso en operaciones unitarias 1 lo vamos a ver como kilonewton, porque es un valor grande. Y esto lo vamos a ver como un metro cúbico, ¿ya? En el sistema inglés es libra sobre pie cúbico, ¿ya? Tenemos otra relación de peso específico que puede ser la densidad por una gravedad.
Esto también es una ecuación que nosotros vamos a llegar a ocupar y es muy importante que estas no son ecuaciones, ¿no? Esto ya viene a ser una ecuación. Esta es no sé si es la primera ecuación, bueno, acá hay más ecuaciones, pero no la ocupamos. Esta igual es una ecuación importante. Esas ecuaciones ustedes tienen que ir anotándoselo porque se van a olvidar. Y a medida que nosotros vamos a ir haciendo ejercicio, ocupamos ciertas ecuaciones, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a la rapidez de flujo de fluido, ¿ya? ¿Qué entendemos por rapidez de flujo de fluido? Esto era lo que les decía a sus compañeros también en presencialmente. ¿Ustedes alguna vez han escuchado en la tele? Yo sí he escuchado, pero les pregunto a ustedes. ¿Han llegado a escuchar en la tele cuando hablan sobre el caudal del río Piraí ha descendido, ha aumentado? ¿Han escuchado eso? ¿Ustedes entienden a qué se refiere con el caudal? ¿Qué es un caudal? Si se ponen a pensar, un caudal es la magnitud de volumen que circula o que pasa por un determinado tiempo. ¿En qué sentido? Por supongamos, obviamente que tenga un valor súper pequeño, ¿no? Ya, este, supongamos que, ya lo voy a colocar más grande, 1000 galones sobre minutos. Eso es lo que está pasando por el río Peraí. Está pasando 1000 galones por cada minuto. ¿Me entienden? Es una unidad, no es una unidad, es una variable que se le da a la rapidez que pasa un flujo sobre un determinado tiempo, ¿no? Entonces, por eso se le llama al caudal. Hay diferentes tipos de caudal. Hay caudal volumétrico, hay caudal de peso y hay caudal de masa, ¿ya? El caudal de volumétrico es el que mayormente utilizamos en esta materia. La rapidez de flujo de volumen es el volumen de fluido que fluye a lo largo de una sección por unidad de tiempo. Su ecuación es, el caudal es igual a la velocidad por área de flujo. Acá les coloqué. ¿Ya? Esta es la ecuación del caudal. Esta ecuación también es sumamente importante en esta materia. Igual, resáltenla, colóquenla, es muy importante, ¿ya? Porque con esta ecuación nosotros vamos a poder resolver bastantes cosas. ¿Por qué el caudal es igual a la velocidad por área de flujo? Si les digo que tiene tiempo, no tiene un poco de sentido, ¿no? La velocidad tiene la unidad de metros sobre segundo y el área de flujo tiene la unidad de metros cuadrados. Y esto es igual a metros cúbicos sobre segundo. Yo les decía que el caudal es volumen sobre un determinado tiempo. ¿Cumple? Sí cumple, ¿no? Está cumpliendo la unidad. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Te quiere decir lo siguiente, que el caudal se mide también en que de a una adecuada velocidad, o sea, en el río está yendo con una velocidad, pero ¿en qué áreas de velocidad está circulando? Ah, está circulando en 1000 metros cuadrados a 100 metros sobre segundo, ya. Entonces su caudal de ese río es tanto metros cúbicos sobre segundo o por hora, ¿no? Así se puede calcular, ¿ya? No directamente con esta ecuación, sino con esta ecuación. Y por lo general en mecánica de fluidos calculamos con esta ecuación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mecánica de fluidos, muchas veces estamos hablando de tuberías, ¿ya? Y las tuberías tienen una sección o un área, ¿ok? Siempre las tuberías se miden por área, ¿no? O por diámetro, dimensiones. Entonces, es por eso que nosotros aplicamos el determinado área de flujo. ¿Ustedes entienden cuando hablamos de área de flujo? Área de flujo, como dice su nombre, es el área por lo que está pasando el fluido, ¿no? Nosotros tenemos tuberías de nuestra casa para una infinidad de cosas, ¿no? Ustedes tienen una cierta tubería para lo que viene a ser su desagüe, para lo que viene a ser su lavandería, para lo que viene a ser su, ¿cómo se llama? La cocina, no lo sé. Entonces, el área pasa, el agua pasa por lo que viene a ser esas tuberías, ¿no? ¿El agua pasa por la mitad de la tubería? No, ¿verdad? Pasa por todo. Puede ser que el agua solamente pase por la mitad de la tubería. Puede haber un caso, ¿ya? Y no se ve bien con amarillo, ¿no? Pero en mecánica de fluidos y sobre todo con la ingeniería, más que todo, nosotros percibimos si el agua está, o cualquier tipo de fluido, está pasando por toda la tubería, ¿ya? Por toda la tubería. Entonces, si está pasando por toda la tubería, ¿qué te quiere decir esto? Te quiere decir que
El área de flujo va a ser toda la pared interna que tiene esto de acá. Pero eso también quiero aclarar. Ah, entonces, ¿el área es solamente el diámetro interior? No. El área de flujo, chicos, se va a calcular de la siguiente manera. Va a ser pi cuartos por diámetro cuadrado. Esta va a ser la fórmula del área de flujo. El área de flujo es pi cuarto por diámetro cuadrado. Esta es la ecuación, ¿ya? Así se calcula el área de flujo. ¿Por qué? Porque esto va a estar al cuadrado y esto te va a quedar en una unidad de área, ¿no? Que es metros cuadrados. Espero que quede un poco claro esto, porque estos son los términos que vamos a utilizar bastante en esta materia, ¿ok? Bueno, continuando, acá miren, medio que les coloqué, mira, acá me equivoqué, no es segundo cuadrado, la velocidad no es segundo cuadrado, ¿ya? Entonces sería metro cúbico sobre segundo. Ya me di cuenta, ya. Luego tenemos la rapidez de flujo de peso. La rapidez de flujo de peso es otra unidad de caudal, pero que relaciona el peso específico que vimos más arriba con el propio caudal volumétrico. El caudal volumétrico se lo ve como la letra Q, ¿ya? Es la letra Q, acá lo vemos como Q. En la rapidez de flujo de volumen la vemos como W. Entonces sería W por peso específico por caudal. Entonces sus unidades van a ser, y yo les comentaba que el peso específico tiene esta unidad y el caudal tiene esta unidad. Simplificando, la rapidez de flujo de peso dice que por cada, o sea, el peso, cada cuántos pesos pasa por un determinado tiempo. ¿Y para qué nos sirve esto? Ustedes saben, ¿no? Que a veces nosotros tenemos en las plantas, puede pasar, no sé, diferente peso de pan, diferente peso de masa, peso de harina. Y a veces te tienen que decir, ah, ingeniero, la máquina pasa 1000, un peso de 1000, obviamente que el peso no solo, uno piensa que peso es igual a masa. Masa es kilogramo. ¿Qué es peso? Peso viene a ser masa por gravedad, ¿no? Eh, es una unidad diferente, ¿no? El peso se lo mide por newton, la masa por kilogramo. Entonces, un determinado peso en un determinado tiempo, ¿no? Eso viene a ser la rapidez de flujo de peso. La rapidez de flujo de masa, como ya les decía, y aplica más al ejemplo que les decía. Ingeniero pasa 100.000 kilogramos por cada segundo en la máquina o en la cinta transportadora. Ah, ya, gracias. Acá podemos ver lo que esto va a depender de la densidad y su caudal volumétrico, ¿no? La densidad y su caudal volumétrico. Y bueno, esos son unos pequeños conceptos que les quería indicar a ustedes. Este, con respecto a esto, nosotros podemos ver en esta tabla las unidades, ¿no? De todas las variables que podemos ver en esta materia y sus unidades. Sistema internacional, sistema estándar en Estados Unidos, etcétera. Y luego, acá es lo que más me importa, que ustedes aprendan, ¿ya? Me importa que ustedes sepan lo que viene a ser la ecuación de continuidad, ¿ya? No es que nosotros apliquemos para toda la ecuación de continuidad, pero lo que me importa es que ustedes sepan el concepto de una ecuación de continuidad. Ustedes, y yo les comentaba este ejemplo a sus compañeros en clase, ustedes han visto cuando nosotros tenemos una manguera y le meten el dedo en la boquilla, ¿sale más rápido o más lento el agua? Si se dan cuenta, sale más rápido, ¿no? Dispara con más fuerza el chorro. ¿Por qué? Ustedes tienen que entender la relación del área con la velocidad. Por eso es que está acá. Mira, área por velocidad es igual a área por velocidad. En esta figura, se dan cuenta, hay dos extremos, un extremo pequeño y un extremo más grande. ¿Ok? Ahora, con el ejemplo anterior que les comentaba, yo les decía, cuando usted coloca su dedo, sale con mayor velocidad. Teóricamente, y si lo llevamos a la teoría, ¿cómo se puede explicar este ejemplo? A ver, ustedes tienen que entender que a menor área, piensen, si yo le meto el dedo a la circunferencia de la tubería o a la circunferencia de la manguera, ¿le estamos reduciendo el área? Sí, le estamos reduciendo el área, le estamos cortando, si quieren, la mitad del área, ya. Entonces la velocidad te quiere decir lo siguiente. Dice que si tú le reduces el área a una sección, la velocidad va a aumentar. Inténtenlo, vayan a su baño, vayan a la lavandería
pongan su dedo y reduzcan el área. La velocidad con la que va a salir el agua va a ser mayor, si se dan cuenta. Y así funciona. Entonces yo le decía a su compañero, en base a esta figura, ustedes pueden decirme cuál va a tener mayor velocidad, por cuál extremo sale con mayor velocidad. Si se dan cuenta, yo les acabo de decir que si a menor área, mayor velocidad, esto te quiere decir que en el extremo pequeño, que tiene una menor área, va a salir una mayor velocidad, ¿no? Entonces usted tiene que entender así, que a, a menor área, la velocidad va a aumentar. Son opuestas. Son opuestas. Estas dos variables son opuestas. Entonces, ¿qué te quiere decir acá? Que a mayor área va a haber menor velocidad. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. Quiero que entiendan eso. Y ustedes saben, por una ecuación de continuidad, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿no? Entonces, por eso te dice, si un área por una velocidad tiene que ser igual a lo que salga, ¿no? El porcentaje de agua o la cantidad de agua que entra por acá es igual a lo que sale. Entonces, yo igual les mostraba a los chicos, colocándoles valores, uno se da cuenta qué cosa, que si yo aumento o reduzco el área a una determinada velocidad, podemos darnos cuenta si la velocidad aumenta, mejor dicho, acá disminuye y acá aumenta, ¿no? Inténtenlo, ¿ya? Igualmente en clase, o en siguientes ayudantías nos vamos a dar cuenta. Y luego acá tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿ya? La ecuación de Bernoulli es la que prácticamente la ecuación estrella que nosotros tenemos en esta materia. Bien, a disculpar. Entonces, la ecuación de Bernoulli es lo más importante que nosotros vamos a utilizar en esta materia. Esta es la ecuación que ustedes se van a cansar de ver. Ya les adelanto. ¿Por qué? Porque la tenemos que escribir completo. A pesar que no utilicemos todo a veces, van a tener que escribirla completo. ¿Ya? Es muy importante. ¿Ya? ¿Qué te quiere decir cada parte de esta ecuación? Es una igualdad, si se dan cuenta. Hay un igual en medio. ¿Qué más puedo darme cuenta yo de esta ecuación? 1 igual a 2 ¿Se dan cuenta? Es prácticamente si yo le estuviera diciendo que el punto 1 es igual al punto 2. Esto te quiere decir. Ahora, ¿qué significa cada una de estas cosas? Yo les decía a sus compañeros también, la P es presión, ¿no? Sabemos que en esta materia vamos a verla como presión. La Z va a ser altura, ¿ya? O elevación, como ustedes quieran ver. La B va a ser velocidad, ¿ya? La G va a ser gravedad. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber de esta ecuación, ¿ya? Que la P significa presión, la G gravedad, la Z altura y la B velocidad. Eso significa cada una de ellas. Ahora, si se dan cuenta, esas variables no están solas, ¿no? Solamente la única variable que está sola en esta ecuación es la altura, ¿ya? La demás no. Ahora, ¿qué significa lo que viene a ser cada una de ellas? La presión, ¿sobre qué cosita es esto? Esto es peso específico, ¿ya? La presión sobre peso específico viene a ser carga de presión. ¿Qué es una carga de presión? Se puede decir que es la presión que ejerce el fluido en todo el sistema, ¿no? La presión con su peso específico que va a ejercer el fluido en todo el sistema. No es muy importante que usted sepa eso, la teoría, solamente les digo qué significa más o menos cada cosa. La Z viene a ser la carga de elevación, que el fluido tiene que elevarse. La velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad se llama la carga de velocidad. Acá más o menos traté de explicarle. En el análisis del flujo de fluido los términos se expresan normalmente como carga, refiriéndose a una altura situada por encima de un nivel de referencia. Y esto les quería yo decir a sus compañeros y se los mostré. Pascales, ¿se acuerdan que yo les dije que era la unidad de presión en las kilopascales? Obviemos el kilo, porque es por 10 a la 3, no tiene unidad. Entonces, ¿qué es Pascal? Es Newton sobre metro cuadrado. ¿Y peso específico qué cosa es? Es Newton sobre metro cúbico. Acá por la torta, si ustedes quieren hacerlo, se simplifica esto, desaparece, desaparece y desaparece. Y esto te queda en metros. ¿Ya? Esta término, si ustedes los dividen en unidades, te queda en metros. Por eso acá les decía la teoría.
refiriéndose a una altura situada por encima del nivel de referencia. Cada uno de estos se llama carga porque se está refiriendo prácticamente a la altura que se está ejerciendo en un nivel de referencia, ¿ya? Z, que es elevación o altura, es metro. Ahora veamos esto. Velocidad es metros sobre segundo. Coloquémosles al cuadrado porque el cuadrado solamente está afectando a la velocidad. Y la gravedad es metros sobre segundo cuadrado. Por la torta, ¿cómo te quedaría esto? Te queda así. Ahora se dan cuenta. Para este término de la carga de presión es metro. Para la elevación, obviamente va a ser metro. Y para la carga de velocidad es metro. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto te tiene que dar en metro. ¿Ya? Toda esta ecuación, la unidad es metro. Obviamente que en el sistema inglés va a ser pies, ¿no? Obviamente. Pero te tiene que dar una unidad de longitud. ¿Ya? Toda esta ecuación de Bernoulli tiene que quedarte en una unidad de longitud. No te puede quedar metro al cuadrado o metro sobre segundo. Para nada. Tiene que ser una unidad de longitud. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y acá vamos a empezar ya con los ejercicios de auxiliatura. ¿Ya? Acá tenemos los ejercicios de auxiliatura. Ya lo tengo hecho. Esto igualmente yo lo voy a subir. ¿Ok, chicos? A ver, veamos. Y esto también quiero que lo puedan ver ustedes. Ahorita me van a dejar entender. Ya. Dice que primer ejercicio. Agua a 10 grados centígrados fluye a 0,075 metros cúbicos sobre segundo. Calcule la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo de masa, ¿no? Ya. A ver, entendamos un poco esto. Este, acá, en esta materia, se utilizan los que vienen a ser las tablas, ¿ya? Las tablas es lo más importante de esta materia. Por eso les decía a ustedes, imprímanse las tablas. Miren, son 23 tablas. Entonces, ¿para qué nos sirven las tablas? Como en cualquier materia, las tablas te ayudan a proporcionarte datos específicos de acuerdo a un parámetro, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que mayormente nosotros utilizamos para entrar a tabla? Temperatura, ¿ok? Por lo general, se entra a la tabla por la temperatura. En el caso de los fluidos. En el caso de las tuberías, nosotros vamos a entrar directamente con secciones o con dimensiones que te va a proporcionar el enunciado, ¿ya? Entonces te está proporcionando que el agua a 10 grados centígrados fluye y hace algo en este sistema, ¿ya? En este ejercicio, ¿ya? Entonces, yo me doy cuenta de lo siguiente antes de entrar acá a la tabla. ¿Qué unidad o qué se refiere fluye a tanto, tanto, tanto? ¿Qué unidad es esta? Es metro cúbico sobre segundo. Metro cúbico es unidad de volumen sobre unidad de tiempo. Entonces, ¿qué variable o a qué me estoy refiriendo con este valor de acá? Me estoy refiriendo a un caudal, ¿correcto? Porque es volumen sobre tiempo. Entonces me está diciendo que el caudal es 0,075 metros cúbicos sobre segundo, ¿correcto? Entonces por eso es que tienen que entenderlo. Tienen que entender las unidades. Porque no te va a decir, a veces el ejercicio no te va a indicar, el caudal es tanto. No va a ser tan fácil. Entonces ustedes tienen que entender las unidades respectivas. Entonces te dice que el agua tiene un caudal y tiene una temperatura. Ya, te está pidiendo la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo de masa. Dice que la ecuación que yo les mostré, la rapidez de flujo de peso es el peso específico por su caudal y la de masa es la densidad por su caudal. A mí me han dado lo que viene a ser el valor del caudal, ¿no? Me han dado el valor del caudal, pero yo no tengo el valor del peso específico ni de la densidad. Por eso te dieron la temperatura. Entonces yo me voy a esta tabla, es la tabla A. De la tabla A me dirijo a la temperatura 10 y puedo leer acá. Peso específico, densidad y viscosidad. La viscosidad la vamos a ver más adelante, la segunda ayudantía. Por ahora no. Entonces me importa a mí el peso específico y la densidad. Es lo más importante que usted tiene que ver esta tabla. Entonces, acá está, hasta te dicen las unidades que tiene cada una. Esta, miren, unidades en el sistema internacional, unidad en el sistema inglés, ¿no? Son dos diferentes. Entonces, para el 10 grados centígrados te dan dos valores, ¿no? Que acá los coloqué. Por la tabla A1, el peso específico vale para 10 grados centígrados 9,81 kilonewton metros cúbicos y la densidad 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces, la relación sería así, ¿no?
Sería el flujo de peso igual al peso específico por el caudal y el flujo de masa, la densidad por el caudal. Y si yo multiplico las unidades, ¿cómo sería? Metro cúbico se simplifica y te queda kilonewton sobre segundo. Esto se multiplica y te queda kilogramos sobre segundo, ¿no? Y ya está. Entonces uno se da cuenta si esta unidad es la correcta para esta rapidez de flujo. Y si no, habíamos dicho que acá se mide en kilonewtons por segundo y esto se mide en kilogramos por segundo. Y ya está. No estuvo tan complicado. Vamos a ir el segundo. Acá te dice de nuevo. Un soplador para un horno suministra 47.000 FT cúbicos sobre minuto. Yo le dije que FT es igual a pies, ¿no? Entonces, esta unidad es una unidad de caudal. Dice que con un peso específico de 0,075 libras sobre pie cúbico. Ya, te está proporcionando el peso específico. No te proporciona lo que viene a ser una temperatura, ¿no? Ya. Calcula la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo de masa. Ya. Yo les quería comentar que el caudal en esta materia nos vamos a medir en pies o en metros cúbicos y la unidad de tiempo se va a medir en segundos. Siempre se va a medir en segundos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan. Esto está en minutos, no nos sirve. Entonces, yo estoy haciendo una conversión en segundos y me queda esta conversión. Ya. Listo. Entonces, para la rapidez de flujo de peso es peso específico por caudal. Tengo estos dos valores, sí, lo multiplico y me sale 58,749999, ¿no? Acá podría redondearlo a 75, ya. Libras sobre segundo. ¿Por qué? Porque esto es libras sobre pie cúbico sobre segundo. La rapidez de flujo de masa te pide densidad por caudal. Yo no tengo la densidad, pero yo les mostraba una ecuación que relacionaba el peso específico igual a la densidad por gravedad. Yo quiero la densidad, despejo la densidad, te queda el peso específico sobre la gravedad. ¿Qué valor de la gravedad vamos a ocupar? La gravedad va a ser 32,2 para lo que viene a ser el, el sistema inglés. Ya, acá es un paréntesis para que ustedes sepan qué unidad tiene que tener la densidad. Yo me puedo ir a las tablas y me dice que acá la densidad debería ser en el sistema inglés slux sobre pie cúbico. ¿Qué es slux? No es una variable que ustedes van a ocupar mucho, así que tampoco se preocupen. Pero el lux es igual a libra por segundo cuadrado por pie. ¿Ya? Esto es el lux. Y esto va a estar dividido sobre esto. ¿Ya? No hago mucho énfasis en esto porque la densidad en el sistema inglés casi no lo vamos a ver. No se preocupen, no vamos a ver mucho la densidad, así que tampoco es muy importante. Y una vez determinamos la velocidad, la densidad, determinamos el flujo de masa. Densidad por el caudal. Se dan cuenta que ocupa un mismo caudal, ¿no? El caudal es constante, ¿ya? Puede ser aplicado. En toda esta materia no vamos, generalmente en el 89%, 90%, el caudal se aplica para todo. Es un mismo caudal para todo. También quiero hacer un paréntesis con respecto a que la notación científica, ¿no? Por 10 a la menos 3. Algunos ven 0,00000029, etcétera. Por lo general es más, bueno, es más aceptable que ustedes en esta materia utilicen notación científica. Por 10 a la menos algo. Son valores muy pequeños a veces, ¿ya? Como valores muy altos. Entonces nosotros vamos a utilizar esta notación científica, por lo general, ¿ya? Para que no se nos haga un poco más fácil los cálculos, ¿ya? Y acá tengo el resultado, 1,82 el lux sobre segundo. Y ahí acabaría el ejercicio. No vamos a ir al tercer ejercicio, ¿ya? Dice que cuando 2.000 litros sobre minuto de agua fluyen a través de una sección circular con un diámetro interior de 300, que después se reduce a un diámetro de 150. Calcule la velocidad promedio de flujo en cada sección. Ya, te da un caudal en litros sobre minutos y te da un diámetro mayor y un diámetro menor. Ya, convirtamos en lo que viene a ser este caudal, litros sobre minuto. Eso también les quería comentar. Miren, en estas tablitas, al último, dice una tabla que se llama factores de conversión. Este es caudal, ¿no? Entonces yo me dirijo acá, dice masa, fuerza, y me dirijo a flujo volumétrico o caudal. Y veo, acá está. Dice que 60.000 litros sobre minuto es igual a un metro cúbico sobre segundo. Acuérdense que para el sistema internacional yo quiero metros cúbicos sobre segundo, porque así se mide el sistema internacional. Ahora, ¿cómo yo sé que quiero el sistema internacional? Porque está en milímetros, ¿no? La dimensión está en milímetros, no está en pies.
Entonces yo voy a llevarme al sistema internacional. Entonces yo convierto lo que viene a ser este caudal en sistema internacional y me da este valor. Luego tengo la dimensión uno y la dimensión 2 que lo tengo que llevar a metros, ¿no? Lo dividí y lo tengo. Entonces yo les comentaba que una ecuación importante es, ustedes sepan que el caudal es igual a la velocidad por un área de flujo. Entonces si yo tengo el caudal, tengo el diámetro y me están pidiendo la velocidad, hay que despejar. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería, si yo despejo esto, quedaría caudal sobre área de flujo. Y ustedes saben que el área de flujo es lo mismo que decir pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, esto yo estoy aplicando para la velocidad 2 que igual acá no le coloqué. Ya, mismo caudal, pero diferente dimensión, ¿no? Al cuadrado, no se olviden. Entonces, aquí viene la principal pregunta. ¿Cuál velocidad va a ser mayor? ¿La que tiene mayor dimensión o la que tiene menor dimensión? Si se dan cuenta, acá debería ser velocidad 2, ¿no? Perdón. Si se dan cuenta, esta viene a ser la velocidad mayor. ¿Por qué? Porque tiene la mitad. Tampoco quiere decir que va a ser el doble porque la mitad no funciona así, ¿ya? Pero si se dan cuenta, la velocidad mayor va a ser la velocidad 2 porque tiene una menor dimensión. Entonces, lo que nosotros aplicamos en nuestra vida diaria puede ser reflejado en un ejercicio teórico. ¿Ok, chicos? Entonces, más o menos ya van entendiendo un poco, ¿no? Siga el último ejercicio, ¿ya? Esto ya estamos entrando un poco más a fondo en la materia. A ver, para el tanque mostrado en la figura, calcule la rapidez de flujo de volumen del agua desde la boquilla. El tanque está sellado a una presión de 20 psig por encima del agua. La profundidad H es de 8 pies. Ya. Entonces dice que hay una presión de 20. Acá está el tanque. Dice que quiere que cuánto caudal sale por esta boquilla. Este tanque está lleno de agua y hay una presión dentro del tanque, ¿no? Que es 20 psig. Ahorita le voy a decir qué es psig. Dice que la altura es 8 pies. Esta H vale 8 pies. ¿Por qué está así? Ahorita les explicaré mejor. ¿Ya, chicos? A ver. Perdón. También. Ya. Entonces, antes de empezar a hacer el ejercicio, veamos un poquito las cosas, ¿ya? Y lo más importante para hacer este ejercicio es saber determinar qué unidad vamos a ocupar. En general, uno se puede dar cuenta por diferentes cosas qué unidad va a ocupar. En este caso, me dio una altura de 8 pies, ¿no? Entonces, pies es una unidad inglesa, ¿no? Vamos a usar unidades inglesas. PSG es igual a libra pulgadas cuadrada. Nos sirve las pulgadas. Se dan cuenta que yo no he ocupado lo que viene a ser pulgadas en todo lo que les expliqué. No nos sirve pulgadas. Hay que convertir. Pueden buscar en el factor de conversión, pero las pulgadas es igual a 12 pulgadas es un pie. Elevémoslo al cuadrado y podemos simplificar, ¿no? Entonces la presión es igual a 2880 libras sobre pie cuadrado. Listo. Acá te dice que la dimensión de esta boquilla donde va a salir el caudal es 3 pulgadas. Entonces lo mismo hago. Entonces esta boquilla en pies es 0,25. Ya, perfecto. Listo. Nos están pidiendo un caudal, ¿no? Uy, 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 uy. Se me fue. Ya, perdón. Nos están, nos están pidiendo lo que viene a ser un caudal, ¿no? Ya. El caudal, ¿qué es el caudal, no? El caudal, arriba lo veíamos, es velocidad por área de flujo, que quiere saber el caudal en la boquilla. El área de flujo es pi cuartos sobre diámetro al cuadrado. El diámetro es 3 pulgadas, ya. Que tampoco nos sirve 3 pulgadas, por eso lo convertí. Pero nos falta saber qué velocidad sale por la boquilla. ¿Cómo yo puedo determinar qué velocidad sale por la boquilla? Por la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli nos va a proporcionar la velocidad. Entonces, si usted se da cuenta, la ecuación de Bernoulli relaciona lo que viene a ser un punto hacia otro punto, ¿no? Eso le había dicho yo en un comienzo. Entonces, acá dice punto A, punto B. Ahora la pregunta es, ¿qué puntos yo voy a relacionar en este sistema? Por lo general, los puntos que usted va a relacionar, la ingeniera se lo va a colocar, ¿ya? Ustedes no van a adivinar. O la ingeniera le va a decir, quiero que usted me averigüe la velocidad hasta un determinado punto antes de tanto.
Entonces usted ya sabe más o menos en dónde voy a colocar el punto, ¿ya? Pero esto que yo estoy haciendo, por lo general no lo va a hacer usted, ¿ya? Porque esta relación usted tiene que saber, este, no saber, ¿no? Se lo van a dar, ¿ya? Entonces no se preocupe. Pero por lo general, y a medida que vamos a ir haciendo ejercicio, se van a dar cuenta, va a haber un punto en la superficie del tanque. Yo digo superficie, lo que viene a ser el tope hasta donde llega el agua. Y el otro punto va a ser donde nos están pidiendo o nos está haciendo la pregunta del ejercicio, que te dice la rapidez de flujo de volumen que sale por la boquilla. Entonces, la rapidez o por donde sale ese flujo de volumen es este chorro. ¿Ya? Entonces, sí sería punto A y punto B. Entonces, ¿podemos aplicar la ecuación de Bernoulli? Sí. ¿Cuál es el segundo paso para la aplicación de Bernoulli? Es la simplificación. ¿Cómo se simplifica? Acá le coloqué los pasos. Para las presiones serán simplificadas si es que se encuentran en presencia de la atmósfera. Ustedes saben que algunas veces algunos tanques, por ejemplo los que ustedes tienen arriba del departamento, están abiertos porque tiene que caer agua. La presión atmosférica, que es 101.325 pascales, se la va a considerar nula en este materia, ¿ya? Se va a considerar nula, se va a considerar cero. Pero si existe una presión o existe un tanque cerrado, no puedo considerarla cero porque sí hay una presión que está presente. Entonces te quiere decir lo siguiente, el tanque está cerrado, la presión en A tiene un valor, pero la presión en B, este punto, este chorro, ¿está en presencia de la presión atmosférica? Sí está presente, entonces se va a anular, si me dejo entender. Una de las alturas serán simplificadas debido al nivel de referencia. En mecánica de fluidos nosotros tomamos nivel de referencia como que acá en esta ecuación ustedes pueden darse cuenta que hay dos zetas, zeta A y zeta B. Una de ellas siempre va a ser cero y otra va a tomar un valor, ¿ya? Te dieron este valor de H, que está relacionando la mitad de la boquilla hasta la superficie del agua. Por lo general, la Z que está en el menor punto es cero, ¿no? Entonces nosotros tenemos zeta B y zeta A. ¿Cuál va a ser cero? La que está por debajo del punto. Entonces, si ZB es cero, desde ZB se va a ir contando hacia arriba, ¿se dan cuenta? Por eso es que dice que la altura es 8. Entonces, esto es 8 pies. ¿Por qué? Porque estamos midiendo desde acá. Un nivel de referencia es un parámetro que te ayuda a contabilizar desde ese punto, ¿no? Entonces, ZA va a tener un valor y ZB no va a tener un valor. Y aquí viene lo más complicado que ustedes tienen presente, siempre son ejercicios, la velocidad. La velocidad será nula si se encuentra en la superficie del tanque, como en el caso de A. ¿Por qué? Ustedes saben que la velocidad en un tanque es nula, es cero. ¿Por qué es cero? La velocidad es un movimiento lineal en un determinado tiempo. El agua o el líquido que está presente en un tanque no se está moviendo de forma lineal. No se mueve. Puede ser que se agite o algo, sí, pero es raro porque en sí nada está moviendo el tanque, ¿no? El tanque está en reposo. Entonces, por eso la velocidad es cero en el tanque. Pero dice que existe velocidad en cualquier punto de una tubería y si se encuentra en un chorro de salida. Este es un chorro de salida. Un chorro de salida es algo que está disipando el agua hacia afuera. Si yo coloco el punto de referencia en un chorro, yo puedo decir que y afirmar que este flujo de agua o de cualquier líquido sale con una cierta velocidad. Es coherente, ¿no? Entonces la velocidad en A se anula y la velocidad en B se acepta. Yo puedo darme cuenta qué es lo que me queda en lo que viene a ser la simplificación. Me quedan todos estos parámetros de acá. Si yo estoy despejando la velocidad, que es la que me importa despejar, ¿qué puedo hacer? Despejo la velocidad y como está al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Entonces yo coloco y reemplazo lo que ya tengo. La presión que la acabo de convertir sobre su peso específico, que el peso específico, eso les quiero aclarar también acá. El peso específico es de acuerdo a qué? A la temperatura. Lo sacamos de tabla de acuerdo a la temperatura. Pero a veces no te van a dar temperatura. Y a veces usted va a tener que asumir valores. Esto de asumir también no es tan común para ustedes. La ingeniera a veces se va a olvidar que usted o que no tenemos presente la temperatura, entonces ella va a colocar cuánto va a valer. Pero yo les digo como en general, en condiciones ideales, el peso específico en el sistema inglés vale esto
en el sistema internacional vale esto y la densidad en el sistema internacional vale esto. Este es como que asumimos esos valores internacionales en condiciones ideales, ¿ya? Pero por lo general te tiene que proporcionar una temperatura. Y bueno, entonces reemplazo presión sobre peso específico más altura y dos veces la gravedad en el sistema inglés. Obtenemos la velocidad. Entonces calculamos el caudal, área de flujo por velocidad, área de flujo por su determinada dimensión que tiene la boquilla, por la velocidad que sale de la boquilla. Entonces yo puedo afirmar qué cosa, que el caudal sale a 2,89 pies cúbicos sobre segundo. Y ya está, ¿se dieron cuenta? Entonces tampoco fue tan complicado, ¿no? Más que todo en estos ejercicios de mecánica de fluidos, chicos, la complicación viene a ser el despeje. ¿Por qué? Porque no saben despejar. Hasta su primer parcial no saben despejar. Entonces, es ahí donde muchos fallan, ¿ya? Espero que no fallen ustedes, pero espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda ustedes me avisan. Y eso sería todo ya, chicos. Nada más.